Psicolingüística y la teoría de la gramática de Chomsky. Esta es una presentación para la clase de Psicología del Lenguaje del programa de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Texto y dirección por Alberto Antonio Plazas. Diseño y voz por Luisa Fernanda Zambrano. La psicolingüística es una ciencia experimental encargada de estudiar cómo las personas comprenden, producen y pierden el lenguaje. La psicolingüística nació en los años 50, inicialmente se asoció al conductismo mediacional y posteriormente fue reemplazada por la propuesta mentalista de Chomsky, la cual ha tenido una gran influencia en psicología, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente. Su propuesta se basa en una noción formal del lenguaje. Noam Chomsky nació en Filadelfia en 1928 y aún está vivo. Es considerado el padre de la gramática generativa transformacional, la teoría lingüística más importante e influyente de los últimos 50 años. La gramática generativa transformacional ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de la psicología cognitiva y su aproximación frente al lenguaje. Chomsky es defensor del mentalismo y el racionalismo epistemológico. Ha sido profesor del MIT desde 1961. También ha sido un activista político y fuerte crítico de la política exterior norteamericana. Chomsky defiende su postura a partir de dos argumentos. El primero es la observación de lo que él llama el problema de Platón. Este problema consiste en la pregunta de cómo es posible que el niño, en un tiempo tan corto y con una exposición tan limitada a la estimulación lingüística, llegue a dominar una competencia tan computacionalmente compleja como la gramática de un lenguaje. Frente a este interrogante, Chomsky niega que por medio de meros procesos de aprendizaje pueda ser posible dominar de manera óptima estructuras gramaticales complejas, tal y como lo logran hacer los niños con apenas 4 años de edad. En respuesta, Chomsky defiende la idea de que parte del conocimiento del lenguaje debe ser innato. Chomsky presenta la tesis de la pobreza del estímulo, según la cual los datos lingüísticos del ambiente ofrecidos al niño son defectuosos, pues los adultos suelen hablar con frases incompletas, lapsos, etc. Además, los datos son limitados, pues se corresponden con contextos muy accidentales y no existe o es limitada la evidencia negativa sobre la validez gramatical de los datos. Algunos ejemplos a favor de la propuesta chomskiana es el hecho de que los niños ciegos puedan desarrollar el lenguaje con total normalidad. Los niños sordomudos pueden desarrollar espontáneamente un lenguaje de signos y también el desarrollo de una lengua criolla a partir de una lengua franca. El segundo es el problema de Descartes, que trata de la dificultad para dar cuenta del aspecto creativo del uso del lenguaje, ya que es posible emitir oraciones que nunca antes han sido dichas y entender oraciones que nunca antes han sido escuchadas. Además, al usar el lenguaje somos creativos y no imitativos. Dicho lenguaje está libre de control de estímulos externos y no está restringido a una función práctica de comunicación. Por tanto, no cumple un fin adaptativo, sino simplemente es expresivo. La gramática universal es el objeto central de estudio de la propuesta chomskiana y es el conjunto de elementos que son comunes a todas las lenguas naturales humanas, llamadas principios, y aquellos que son exclusivos de la lengua nativa del hablante, llamados parámetros. Este conocimiento es la base para la adquisición del lenguaje y consiste en reglas de combinación para la estructuración de frases. Según Chomsky, dicho conocimiento es innato, está codificado en los genes y se activa ante la exposición a la estimulación lingüística. Estructura profunda versus estructura superficial. En cualquier oración se pueden distinguir dos niveles de representación, la estructura superficial o la expresión física de la oración
y la estructura profunda o representación lógica interna de la oración. Podemos encontrar oraciones con distinta estructura superficial, pero igual estructura profunda. Un ejemplo de ello sería decir: Sofía llama a Daniela, que es una oración activa, y Daniela es llamada por Sofía, que es una oración pasiva. También están las oraciones con estructura superficial similar, pero diferente estructura profunda. Por ejemplo, el presidente parece una persona incapaz de convencer, versus el presidente parece una persona imposible de convencer. Por último, la homonimia estructural, es decir, oraciones ambiguas cuya estructura superficial da lugar a dos o más estructuras profundas. Por ejemplo, Juan encontró a Pedro estudiando en la biblioteca. En este caso, puede ser que bien Pedro estaba en la biblioteca y Juan lo encontró allí estudiando, o que Juan era quien estaba estudiando en la biblioteca cuando se encontró con Pedro. La estructura superficial tiene un carácter lineal, mientras que la estructura profunda tiene una organización jerárquica a partir de sintagmas. Podemos encontrar dos tipos de marcadores sintagmáticos. En la parte superior de esta diapositiva se presenta un ejemplo de marcador sintagmático por paréntesis, en el cual se agrupan las partes constituyentes de la oración o los sintagmas, de manera que los paréntesis más amplios incluyen las partes más altas en la jerarquía, mientras que los paréntesis más pequeños incluyen las partes más bajas en la jerarquía de la oración. Por ejemplo, el determinante la está en una jerarquía más baja y pertenece al sintagma nominal la abuela, mientras que el sintagma verbal teje el saco es de alto nivel e incluye al verbo teje y el sintagma nominal el saco, que incluye el determinante el y el nombre saco. Y el segundo es el marcador sintagmático por diagrama de árbol, que se presenta en la parte inferior de la diapositiva, y en el que los nodos inferiores corresponden a los elementos que se relacionan jerárquicamente en un nivel más bajo, y los nodos superiores a los sintagmas que relacionan los elementos de los nodos más bajos. En 1965, Chomsky establece la distinción entre competencia versus actuación. La competencia es la capacidad ideal de producir y comprender todas las oraciones gramaticales de una lengua específica y constituye un conjunto de procesos mentales que subyacen y explican la actuación, mientras que la actuación es el uso de la lengua en condiciones concretas y específicas y corresponde a la conducta lingüística. Este se concibe como la manifestación de la competencia. También, para 1965, Chomsky formula la teoría estándar de la gramática generativa, la cual buscaba establecer un número finito de reglas que a partir de un número finito de elementos pudiera generar una cantidad infinita de oraciones gramaticales en una lengua. Esta teoría consiste en un dispositivo compuesto por tres componentes que procesan diferentes aspectos de una expresión lingüística. El primero es un componente sintáctico que se encarga de la generación de la oración y a su vez este está compuesto por dos subcomponentes. Un subcomponente de base, el cual contiene las tres reglas para la generación de la estructura profunda. Estas reglas son las reglas de estructura de frase, que son las que especifican el cambio de un símbolo categorial por otros signos, las reglas de inserción léxica, que son las que permiten importar unidades terminales desde el lexicón, y las reglas de subcategorización, que definen los rasgos semánticos de las unidades del lexicón. La estructura profunda deriva de las reglas del subcomponente de base. Es una oración activa, declarativa, positiva y canónica. Un subcomponente transformacional que contiene las reglas transformacionales que realizan las transformaciones de la estructura profunda a la estructura superficial.
Este permite la formación desde oraciones activas, declarativas y afirmativas a construcciones más complejas como oraciones pasivas, interrogativas y negativas. Un ejemplo de esto es una oración activa, Juan patea la pelota, que se transforma en este subcomponente en una construcción más compleja, como la pelota es pateada por Juan, que sería pasiva, o quién patea la pelota, que sería interrogativa. La estructura superficial es la oración generada de aplicar las reglas transformacionales a la estructura profunda. Los otros dos componentes son el componente semántico, el cual se encarga de la interpretación semántica de la oración. Dicha interpretación se ha aplicado sobre la estructura profunda. Y el componente fonológico, que se encarga de la asignación de una interpretación fonética a la estructura superficial de la oración. En 1972 se propuso la teoría estándar extendida, ya que la teoría estándar recibió algunas críticas. Entre ellas, que las transformaciones podían generar cambios de significado y el por qué la estructura profunda soporta la interpretación semántica si ésta es de índole sintáctica. Frente a ello, la teoría estándar extendida propone que la interpretación semántica se debe realizar sobre la estructura superficial y no sobre la profunda, que la estructura profunda es un nivel puramente sintáctico y finalmente se introduce la teoría X barra, la cual afirma que los movimientos de la estructura profunda a la superficial dejan una huella en esta última respecto a la posición original en la primera. Posteriormente, en 1981, Chomsky propone la teoría de rección y ligamento, según la cual la facultad del lenguaje está compuesta por una serie de módulos o componentes computacionales que explican los pasos en cada uno de los niveles de representación. El primer nivel de representación es la estructura P, la cual se logra a partir de la proyección de elementos del lexicón, siguiendo los principios y reglas establecidos por la teoría X barra, la teoría teta y el principio de proyección. El paso de la estructura P a la estructura S se realiza a partir de unas operaciones de desplazamiento de elementos denominadas muévase alfa. Se abandonan las reglas transformacionales y se reemplazan por reglas de movimiento de componentes, que se aplican recursivamente para dar lugar a las estructuras S. Todo movimiento operado sobre la estructura P deja una huella en la estructura S, que es una categoría vacía, que sirve de testigo de la ubicación original de la estructura P. Se considera que las huellas tienen una realidad psicológica. A la estructura S se le asigna tanto interpretación fonética como interpretación semántica. La forma fonética es un nivel de representación externo al sistema computacional que se encarga de la asignación de los sonidos del lenguaje. La forma lógica es también un nivel de representación externo al sistema computacional que se encarga de la interpretación semántica y por lo tanto de la asignación de significados a las palabras. La teoría de principios y parámetros de 1985 aparece junto a la teoría de rección y ligamento y establece que el procesamiento del lenguaje está determinado por una serie de principios y parámetros. Afirma que todos nacemos con el conocimiento de las características que comparten todas las lenguas a las que se les llama principios y los valores específicos que esas características pueden tomar llamados parámetros. La estimulación lingüística seleccionaría los parámetros propios de la lengua nativa del niño, y estos serán activados constituyendo el conocimiento que el niño tiene de su lengua nativa. Los principios son propiedades universales de la construcción de todo el lenguaje humano, es decir,
Todas las lenguas del mundo siguen una serie de principios que se consideran universales. Un ejemplo es que toda oración en cualquier lengua debe contar con un sujeto léxico. Los parámetros son propiedades que pueden cambiar de una lengua a otra y que son identificables por los niños al adquirir su lengua materna a través de los datos lingüísticos. Durante la adquisición del lenguaje, la gramática universal consta de los principios universales, pero el niño aprende los parámetros que son aplicables a su lengua. Poco después, en 1986, Chomsky establece la distinción entre lenguas I o lengua interiorizada y lenguas E o lengua exterior. La lengua I se refiere a la representación mental del conocimiento lingüístico que un hablante tiene de su lengua y por tanto es un objeto mental. La lengua I es el principal objeto de estudio de la lingüística, mientras que la lengua E tiene que ver con el uso social y los hábitos sociolingüísticos y externos del uso del lenguaje en las comunidades humanas. Sus características no son relevantes para el estudio de la competencia lingüística, y su estudio no hace parte de la lingüística, sino de otras ciencias sociales. La noción de lengua E es más próxima a la noción de lengua de Saussure. En 1995, Chomsky plantea la teoría minimalista. El objeto de esta teoría es minimizar la gramática, en busca de una mayor adecuación explicativa. Se basa en dos principios: el principio de economía y los primitivos teóricos indispensables. Abandona los conceptos de estructura P y estructura S, al descartarse la concepción representacional de la gramática por un modelo derivacional sin niveles internos. Según esta teoría, la facultad del lenguaje tiene solo la función de computación de los elementos provenientes del lexicón. Dicha computación se realiza a partir de dos operaciones: ensamble o unión de elementos y movimiento, o establecimiento de concordancia de rasgos entre los elementos. Esta teoría da especial importancia a la relación entre la facultad del lenguaje y otros módulos del sistema cognitivo. A través de la forma lógica, se relaciona con el sistema de actuación conceptual intencional y a través de la forma fónica, se relaciona con el sistema de actuación articulatorio perceptivo, los cuales son módulos separados de la facultad del lenguaje. Para finalizar, revisaremos algunas críticas que se le han hecho a la teoría de la gramática generativa y al enfoque general del lenguaje de Chomsky. Se ha criticado que Chomsky presenta el lenguaje abstraído de su función comunicativa, pues su concepto del lenguaje como conjunto de reglas combinatorias para generar oraciones no involucra que el lenguaje cumpla alguna función de comunicación. Relacionado con lo anterior, también se ha considerado poco verosímil que el lenguaje sea independiente de su uso en contextos comunicativos concretos, y a la vez que se rechace su carácter social al afirmar que es un fenómeno meramente individual. De igual forma, la afirmación de Chomsky de que las expresiones lingüísticas son libres de la estimulación contextual del momento parece incompatible con su observación de que también las expresiones lingüísticas son adecuadas para las circunstancias en que ocurren. Muchos autores creen que Chomsky ha exagerado la interpretación de la evidencia a favor de las tesis innatistas sobre la adquisición del lenguaje. Varias investigaciones han mostrado que el desarrollo del lenguaje no es tan uniforme y sin errores como lo ha planteado Chomsky. Muchos autores han criticado que realmente exista la pobreza del estímulo, y al contrario, han observado que los niños están expuestos a un ambiente lingüístico suficientemente rico para la adquisición del lenguaje. Otros han criticado la evidencia basada en la observación sobre el origen de las lenguas criollas respecto a las lenguas francas, pues los niños que desarrollan una lengua criolla no están expuestos únicamente a la lengua franca de su comunidad, sino también a la lengua materna de sus padres.
Por otra parte, varios expertos en psicología del desarrollo niegan que lo innato respecto al lenguaje sean sus aspectos gramaticales, sino más bien los aspectos comunicativos, pues la gramática es lo último que se desarrolla y lo hace de una manera gradual y altamente predecible. Va de lo simple a lo complejo. Otro tipo de crítica que se puede hacer al sistema de Chomsky es la aparente incompatibilidad entre la afirmación de que las expresiones lingüísticas son libres, pero derivan de un sistema mente-cerebro de carácter computacional. Finalmente, se critica la noción del lenguaje de Chomsky restringida a un conjunto de reglas combinatorias, lo cual deja por fuera otros aspectos importantes del lenguaje. Además, dadas las variaciones dentro de una lengua, es discutible cómo se determinan los criterios de gramaticalidad. Considerar que una lengua natural se reduce a un conjunto de parámetros que hace parte del conocimiento de los individuos impediría también explicar cómo se presentan los procesos de evolución de las lenguas a lo largo del tiempo.